Bueno, muy buenas noches. En el presente video presento explicar las diferencias que existen entre el racionalismo y el empirismo. Eh, Claramente esto fue una sucesión que hubo a través del tiempo, desde la filosofía medieval o la época medieval a la época moderna, donde ya se problematiza un poco más. eh, Cambia el centro de la pregunta, ¿no? Porque pues en la Edad Media eh, había como un cierto tipo de centralismo hacia la develación de Dios. Eh, Esto pues le da un giro copernicano, ¿sí? Si se pudiera decir así, a la nueva búsqueda, ¿sí? De incógnitas, como lo es el conocimiento, ¿sí? El problema del conocimiento en la filosofía moderna. Y en la época moderna pues se estableció dos corrientes que apuntaban a resolver el problema del conocimiento en tanto empirismo o racionalismo. Las diferencias que podemos encontrar en ellas son, eh, por una parte en el racionalismo, básicamente esto se ve llevado es porque como bien lo dice, la razón busca, es el eje primordial por el cual debemos buscar el conocimiento verdadero, ¿sí? Entonces se preestablece como un conocimiento a priori, ¿m? Que es nuestra razón la que nos otorga o nos da la facultad de obtención de ese conocimiento. Quiere decir que hay conocimientos previamente establecidos, innatos dentro de nosotros. Por otro lado, en el empirismo, prioriza se ve el contraste entre la diferencia en que ellos priorizan es la base de las experiencias, de los sentidos, del hecho de la realidad, de cómo la realidad pues nos efectúa, nos llega con conocimiento, ¿sí? Entonces no hay nada que por donde filtrar, ¿sí? Eh, Básicamente lo que dice el empirismo es que nosotros somos un tablero en blanco y obviamente a la llegada de nuestro nacimiento, de nuestra existencia, nos vemos increpados por muchas experiencias sensibles de todos los sentidos que conocemos, percepciones, olores, sensaciones, gustos, sonidos. Entonces ahí hay una diferencia bien marcada, digamos como que los dos más, los dos que estuvieron entre esas disputas entre empirismo y racionalismo fue, fue Leibniz y fue Luke. Eh, traigo esta cita a colación de Leibniz, eh, que dice algo así. Ay, se me perdió. Eh, eh, en fin, en un sentido más amplio, que es bueno utilizar para llegar a nociones más comprensivas y determinadas, las verdades que se pueden deducir de los conocimientos innatos primitivos pueden ser a su vez denominados innatas, porque el espíritu las puede extraer de su propio fondo, aun cuando a menudo no resulte fácil. Estos son como los argumentos que Leibniz
trata de exponer favoreciendo obviamente el racionalismo sobre que sí existen ideas innatas de los cuales nosotros partimos para la obtención del conocimiento previo. También quisiera citar esta pequeña anotación de la que dice: la demostración originaria de las verdades necesarias solo proviene del entendimiento, y las restantes verdaderas provienen de la experiencia o de las observaciones de los sentidos. Nuestro espíritu puede conocer unas y otras, pero es origen de las primeras y por muchas experiencias particulares que puedan tenerse de una verdad universal, sin conocer la necesidad de la misma por medio de la razón misma. Nunca se podrá estar seguro de ella, y por siempre mediante la sola inducción. Claramente Leibniz y como su coterráneo y contemporáneo Locke sabían bien cuáles eran las corrientes por las que se podrían acercar y develar sus gustos particulares. Obviamente Leibniz priorizó la razón como la idea innata o la que promueve ese origen del conocimiento. Por otro lado, en el empirismo y pues a base de nuestras experiencias, más que todo sensoriales y perceptibles, tenemos a Descartes. Descartes de alguna manera puso en duda todo, obviamente es llamado el filósofo de la duda, y puso de lado, o sea, puso en tela de juicio aquello de todos los sentidos, ¿no? O sea, quiso tener una base firme y duradera, y para ello desechó todos los sentidos. Por eso él pienso luego existo, porque su propio pensar definía y afirmaba devinietemente que había una existencia y que si pensaba existía, y por ello era la primera razón fundante del conocimiento: si pienso estoy existiendo. Por eso desechó todos los sentidos. Esto en razón de apoyo al racionalismo. Locke, por otro lado, quiso contrarrestar esto con su idea de que es en realidad nuestras experiencias las que están bajo el mando del dominio del conocimiento. Quisiera citar aquí en la página 23 esta cita que dice así: esos principios no están impresos naturalmente en el alma, porque los desconocen los niños, los idiotas, porque primero es evidente que todos los niños y los idiotas no tienen la menor aprehensión o pensamiento de aquellas proposiciones, y semejante carencia basta para destruir aquel ascenso universal que forzosamente tiene que ser el concomitante necesario de toda verdad innata. Pues aquí lo que trata de decir Locke es que, bueno, casi que literal, que si en verdad tuviéramos ideas innatas dentro de nosotros, cualquier individuo las podría, las tendría, las obtendría o las conocería. Pero de hecho él se basa en argumentos particulares para decir que hay gente que no la conoce. Entonces, que si es innata y está en todos nosotros, ¿por qué no está en ese individuo, en el niño? Porque el niño no sabe acerca de ellos si ya lleva preestablecido innatamente, viene con esos conocimientos. Entonces es un punto de donde se agarra Locke. Quisiera citar también el punto 9 en la página 25, que dice: es falso que la razón los descubre. Pero ¿cómo pueden pensar esos hombres que el uso de la razón sea necesario para descubrir principios que suponen innatos, cuando la razón, si hemos de creerlos, no es sino la facultad de deducir verdades desconocidas,
partiendo de principios o proposiciones ya conocidos? Ciertamente no puedo pensar que sea innato lo que quiere a la razón para ser descubierto, a no ser que, como ya dije, aceptemos todas las verdades ciertas que la razón nos enseña sean innatas. Sería tanto como pensar que el uso de la razón es tan necesaria para que nuestros ojos descubran los objetos visibles. Pues con ello él trata de decir que dentro del racionalismo vi como una idealización a la razón ciega, ¿sí? Que la razón no nos puede decir todo, ¿sí? No podemos ver con la razón, es casi que lo dice literal, ¿sí? Entonces Luke aprovecha estos recursos para poder defender las experiencias por encima de la razón. Son las experiencias las que nos llegan o sea, las que nos facultan a nosotros de conocimiento, y pues la razón queda desplegada a un segundo campo. Tanto el empirismo como el racionalismo no desechan su otra parte, su contrario, su contraste. Simplemente las ponen como en un segundo plano, ¿sí? Ese es el problema verdadero, el problema de cuál es qué, cuál fue primera qué. Con esto podríamos concluir un poco acerca de las diferencias entre racionalismo y empirismo. Muchísimas gracias. Buenas noches.